¿Qué tal? Buenos días. Saludos. Bienvenidos un día más al Desmarque Live. Arranca una nueva semana. Estamos aquí en la redacción del Desmarque para analizar todo lo que ha sucedido en la quinta jornada liguera. Una jornada de liga que, por ejemplo, ha dejado el primer tropiezo para el Fútbol Club Barcelona, que hasta el momento contaba sus partidos por victorias, pero que en la noche de ayer, en el último partido de la jornada, no pudo lograr un mejor resultado que el empate a 2 ante el Girona, con mucha polémica, porque además acabó expulsado Clement Lenglet, el central del conjunto azulgrana, y bueno, evidentemente, pues todo eso lastró al equipo de Ernesto Valverde, que además pues tuvo que remar contra las cuerdas. Tuvo que, en este caso, remar a contracorriente, mejor dicho, porque se puso perdiendo 1-2 y además con 10 jugadores, con ese golazo de Stuani, pero apareció Piqué al rescate para, bueno, al menos sumar un puntito para su equipo, que visto lo visto, y cómo estaba la situación, pues tampoco es tan dramático, ¿no? Jesús Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chema? Buenas. El empate del Barcelona, el Real Madrid que ganó con lo justo, ¿no? Y con una imagen que no fue tan convincente como la de otras jornadas. Victoria por la mínima ante un Español que inquietó la meta de Courtois, sin duda, y luego pues resultados como el empate entre el Betis y el Athletic, la goleada del Sevilla, la goleada del Alavés, hay que hablar también del Atlético de Madrid, evidentemente, el triunfo del equipo de Diego Pablo Simeone, en fin. Y el empate, por ejemplo, entre el Villarreal y el Valencia, dos equipos que no terminan de arrancar tampoco. No, sobre todo el Valencia es el que no termina de arrancar, ¿no? El Valencia todavía es incapaz de ganar un partido en esta liga, tampoco el que ha jugado de competición europea. Recordemos que también perdió ante la Juventus de Turín, y bueno, ante esa situación obviamente se tiene que replantear muchas cosas el conjunto de Marcelino, ¿no? No me sorprenden muchas cosas esta jornada, salvo lo que hizo el Sevilla en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Después de toda la racha que venía el Sevilla acumulando en los partidos de Liga, y después de no estar a gusto en ningún partido, salvo el del Standard de Lieja, y sobre todo en ese primer encuentro de Liga que tuvo en Vallecas ante el Rayo Vallecano, obviamente llamaba muchísimo la atención cuando se conocía, cuando se iba viendo el desarrollo del partido, como el Sevilla al final gana 2-6, ¿no? En el Ciudad de Valencia, con una nueva actuación estelar de Wissam Ben Yedder. Insisto, creo que debería grabarse el entrenador y mucha gente a fuego el razonamiento que hizo, creo que el más acertado de todos los que ha hecho en rueda de prensa Joaquín Caparrós, desde que es director deportivo del Sevilla, cuando habló de Ben Yedder, ¿no? Se le preguntaba por el delantero y decía que me acuerdo perfectamente, si se le tapase el nombre a Ben Yedder a la hora de repasar los números, seguramente todo el sevillismo diría: por este tipo hay que ir y pagar 50 o 40 millones de euros para que sea nuestro delantero, ¿no? Pero se le destapa el nombre, se ve que es Ben Yedder, se ve que es del Sevilla, y parece ser como que sí, que es cierto que es un delantero que es un poco más complicado de ver, que no participa en el juego, pero al final es el que mete los goles y es el que le da los puntos al Sevilla, ¿no? Lo hizo ante el Standard de Lieja, lo ha hecho en tantas ocasiones, lo hizo otra vez en el Ciudad de Valencia ante un Levante que estaba siendo en este inicio de liga un equipo muy, muy difícil de batir, casi nadie lo había conseguido, había comenzado incluso la liga, como todo el mundo sabe, ya ganando 0-3 en el Benito Villamarín, y eso es un poco lo que me ha sorprendido, ¿no? Porque el Barcelona ante el Girona, el partido se estaba viendo cuando iban pasando los minutos que podía darse, la expulsión de Clement Lenglet, eso modificó muchísimo todo lo que sucedió en el resto del partido. Para mí una expulsión justa, la que sufrió el central francés, ex defensor del Sevilla, y a partir de ahí que creó muchos problemas a la espalda de la defensa del Barcelona, tanto Portu, sobre todo la efectividad también de Stuani, ¿no? Que el primero es un gol de delantero, de estar ahí, de saber cuándo tiene que meter la pierna, del rechace, pero sobre todo el segundo es un auténtico golazo, ¿no? Le llega la pelota a la frontal del área sin pensárselo, efectivamente, la engancha de una manera espectacular, haciendo imparable, porque Ter Stegen estaba fuera del marco, haciendo imparable para todo el que estaba intentando salvar la portería de Porto a la espalda de la defensa, que Piqué, por cierto, allá, a pesar de ser el autor del empate a 2, hizo un mal partido. Ahí hay penalti de Piqué a Porto, lo que pasa es que Porto se levanta rápido, sigue la jugada porque está completamente solo, y yo creo que luego se equivoca el futbolista del Girona, porque tiene un compañero al lado para empujarla. No define bien, además define tampoco. El cuerpo de Ter Stegen, pero es que lo que pasa después, cuando parece ya que la jugada ha pasado y que el peligro ha pasado, le llega la pelota a Stuani y la engancha de tal manera que, bueno, hace un auténtico golazo, ¿no? Por su parte, después el Real Madrid, bueno, no es la mejor versión al final, de Real Madrid. Te voy a decir, para terminar con el Barça, que es cierto que Piqué a nivel defensivo no tuvo su mejor partido, parece que no estará en su mejor momento, pero luego sí que tiene la capacidad para
para incorporarse al ataque y rescatar y al menos lograr un resultado mejor para su equipo. Siempre lo ha tenido, ¿no? Es cierto que, bueno, el tópico de que al defensor lo primero que hay que pedirle obviamente es que defienda y después que ataque, pero en el caso de Piqué es que cuando no está acertado en defensa aporta, ¿no? Cuanto menos en ataque, y ayer ni muchísimo menos fue defensivamente el mejor partido que tuvo Piqué, pero sí es cierto que en ataque pues ayudó a que el FC Barcelona no se marchase del encuentro perdiendo. Y en el caso del Real Madrid, encuentro muy ramplón, no fue la mejor imagen del Real Madrid, el español de Rubi plantó cara, estuvo bien, incluso creó algún que otro peligro que pudo sorprender a Thibaut Courtois. Creo que ya queda definido también después del otro día que esto va a ser un poquito como en la etapa de Ancelotti, cuando Diego López jugaba la Liga y Iker Casillas jugaba la Copa de Europa. En este caso parece que con los porteros va a suceder lo mismo. Las competiciones que no sea doméstica, de domingo a domingo, las va a jugar Keylor Navas, por lo que ha demostrado de momento Julen Lopetegui, que la Liga, para la Liga, su portero se llama Thibaut Courtois, y a partir de ahí lo otro que me queda, porque también es obviamente de nuestros equipos, es ese Real Betis Balompié Athletic Club de Bilbao, ¿no? Una muy mala primera parte del Betis y muy buena primera parte del Athletic Club de Bilbao, y si no llega a ser por Susaeta, el partido de ayer se lo lleva obviamente y de manera clamorosa al Athletic Club de Bilbao con 11 futbolistas, ¿no? Markel Susaeta comete una tontería al filo del descanso, eso obviamente le da alas al Betis, que se da cuenta él mismo cuando hace la entrada, se da cuenta. Yo creo que la cara que se le queda es de decir, oye, ¿qué he hecho? Claro, con lo bien que está mi equipo y acabo de darle vida al Betis. Pero la cartulina amarilla es absolutamente clamorosa. Sidney se marcha solo hacia el área por la banda, por el sector izquierdo del campo. Y ahí es cuando en ese momento, pues obviamente le hace la falta, lo derriba por detrás, incluso es una cartulina amarilla como un castillo, tiene que expulsarlo. A partir de ahí el Betis se espolea, se mete un poquito más en el área contraria del Athletic Club de Bilbao. Sí es cierto que el Betis de la primera mitad recordaba todo lo que venimos viendo del Betis durante toda esta campaña, pero que el Betis de la segunda mitad sí recordaba mucho más al Betis del año pasado, con obviamente, que hay que ponerlo, el pero de que el Athletic Club de Bilbao estaba con un futbolista menos, y eso hay que decirlo siempre, pero sí recordaba ese Betis intenso que metía detrás, que generaba por banda, que generaba por dentro, que tenía ocasiones. Ayer hay dos ocasiones clamorosas para ganar el partido, para hacer la remontada, como son un disparo de Loren que ataja a Unai Simón poniendo la mano dura de manera espectacular, y sobre todo un remate de Sanabria, que es que la jugada de Joaquín, recordando al Joaquín de hace 10-12 años por la banda, encarando al 1 para 1, driblando, llegando a línea de fondo y poniendo una pelota absolutamente de gol a Toni Sanabria, que quiere picar y ajustar tanto la pelota a la cepa del palo que al final se le acaba marchando. Se equivoca, es fallo del delantero, porque la posición es para rematar claramente ventajosa, ¿no? Claro. Está completamente solo, borde del área pequeña, el portero ahí únicamente hay que darle casi al balón, hay que darle con la cabeza y muy poco colocarlo quizás a un ladito, pero ni ajustar siquiera la pelota, porque está tan cerca que el portero no le va a dar tiempo de reaccionar. Bueno, bien es cierto que en la segunda mitad del Betis perfectamente pudo ganar el partido, con el condicionante efectivamente que hemos comentado de que el Athletic ya estaba con 10 jugadores. Luego aquí también hay que decir otra cosa, ¿no? Que también es llamativa. Parece que en la Liga Española quedarte con 10 jugadores ya es sinónimo de entregárselo todo al rival, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, la semana pasada la Juventus en Mestalla y dice, bueno, pues ves en la Liga Española a los equipos quedarse con 10 y hace aguas por todos lados, por todas partes, y sin embargo la Juventus se queda con 10 y el Valencia no le hace ni peligro, y además marca 2 goles. Ayer también hay otro caso contrario, ¿no? Porque obviamente, a pesar de que al final acaban empatando el partido, el Barcelona también le plantea muchos problemas, ¿no? Le plantea muchos problemas al Girona. Obviamente la diferencia es abismal entre un equipo y otro, pero el Barcelona tiene muchísimas ocasiones en la segunda mitad. Lo que pasa es que ocurre ese tanto obvio, ese tanto de Stuani, el segundo de los goles de Stuani, en esa contra, en ese pase a la espalda de la defensa, donde Piqué sigue sin estar acertado en la marca con Portu, y el Barça tiene que remar, pero lo que está claro es que, por ejemplo, el Barcelona no lo notó tanto, ¿no? Pero claro, la calidad del FC Barcelona no es la de otros rivales, entiendo. Bueno, pues igualdad ahora entre Barcelona y Real Madrid. Empatados en todo lo alto. Efectivamente, en esa parte alta de la tabla. Bueno, por destacar también evidentemente el Atlético de Madrid, que consiguió el triunfo y que venía de una racha irregular el conjunto de Diego Pablo Simeone, y que esta vez sí sacó su partido adelante. Las goleadas, como hemos dicho, el Ciudad de Valencia, goleada sorprendente, el equipo de Pablo Machín, que parece que endereza el rumbo, aunque bueno, a nivel de sensaciones y de fútbol y de juego todavía
creo que no fue su mejor partido, ¿no? El de Valencia contra el Levante, pero sí es cierto que el Sevilla exhibió algo que la pasada temporada, por ejemplo, brilló por su ausencia, que es la pegada. Sí, sin duda, y sobre todo en un nombre propio, ¿no? Como hemos dicho al inicio de este live, ¿no? Con el nombre propio de Wissam Ben Yedder. Al final estamos hablando de un delantero que, si se pone de gol, obviamente va para adentro, ¿no? Se vio en muchísimas ocasiones, apenas 2 pelotas tocó en Old Trafford, por ejemplo, en aquella mítica eliminatoria la temporada pasada ante el Manchester United de octavos de final de la Liga de Campeones, y él lo solventó allí. Hay que hablar, y por ejemplo hay que recordar lo que solventa él allí y no es capaz de solventar Luis Muriel en el partido de ida, con un cabezazo, por ejemplo, a bocajarro ante David De Gea, que debía ser gol a todas, ¿no? Entonces, yo creo que discutirle la capacidad goleadora a Wissam Ben Yedder es una tontería, es una absoluta estupidez. Creo en serio que, a pesar de que el futbolista no sea combinativo, no sea un futbolista vistoso de ver, no sea un delantero de los que gusta, es un delantero que, en este caso y para lo que necesita el Sevilla, es absolutamente prioritario, y yo creo que debe ser titular absolutamente indiscutible. Ayer tiene 3 pelotas, las 3 pelotas que tiene la mete para adentro, y al final el Sevilla ahora mismo está para el que mete los goles, porque si tampoco juega bien, pues lo que hay que hacer es ganar, ¿no? Y para ganar hay que meter goles, y el que los mete en el Sevilla se llama Ben Yedder. Efectivamente, y quédense con este nombre propio, porque ahora vamos a hablar sobre él. El resto de los resultados ya lo hemos comentado. El empate a 0 entre Villarreal y Valencia, el Valencia que sigue sin ganar en lo que llamamos de Liga, con polémica también, porque fue expulsado Dani Parejo por una entrada, yo creo que es roja. Este tipo de entradas hay que acostumbrarse ya a que se expulse a los jugadores. Lo que por ejemplo no se entiende es que no sea roja lo de Yené a Roque Mesa. En su momento, efectivamente. Ahora, yo creo que a raíz de esa jugada, ahora ya sí que se está viendo ya de manera clara, ¿no? Todas las demás que ocurren similares, porque ha sido ocurrir lo de Yené y se ha formado tanto revuelo que ahora todas las que han llegado después directamente han sido rojas. Claro. Ha sido roja, o fue roja en este caso, la de Dani Parejo. Es cierto que Mario Gaspar también pudo ser perfectamente expulsado. Lenglet. Pero, por ejemplo, la del Lenglet, en fin, Pero es que hay cosas que claman al cielo, ¿no? No es interpretativa la jugada de Yené con Roque Mesa. Es decir, llega tarde a la altura del peroné y le pone la plancha por delante hasta que casi lo revienta, ¿no? Entonces, obviamente, Iván Alejo, por ejemplo, también claro, es que esas cosas hay que taparla de todas, porque para eso sí está el VAR. Bueno, como decíamos, por cierto, también fue expulsado Marcelino García Toral. No es la primera vez que expulsan al técnico del Valencia, ni será la última posiblemente. Ganó el Eibar 1-0 al Leganés. El espectacular empate a 3 entre el Celta y el Valladolid. Rescató al final un puntito el equipo de Sergio cuando lo tenía ya prácticamente todo perdido. La goleada del Alavés en Vallecas 1-5, también influenciado por la expulsión de Va, en una jugada que además supuso el 1-2, con lo cual fue la jugada fatídica del partido para el Rayo Vallecano. Sí. Y la victoria también de la Real Sociedad, eso fue el pasado viernes, 0-1 en Huesca. Tenemos jornada de Liga intersemanal ya a partir de mañana, así que evidentemente todo lo contaremos aquí. Gracias, Jesús. Nada, a ti, Chema. Bueno, pues hablamos de Ben Yedder, precisamente el delantero del Sevilla. Tenemos imágenes, que por supuesto, de Ben Yedder, que anotó un hat-trick en el Ciutat de Valencia y resultó, pues, bueno, definitivo para el triunfo de su equipo. Está en un buen momento a nivel goleador Wissam Ben Yedder, que hasta tal punto es la situación que le ha hecho a su entrenador, a Pablo Machín, replantearse la situación. Tenía claro Machín, al principio incluso, que Ben Yedder era más una posibilidad como recurso, ¿no? O dependiendo en función del resultado, que un jugador para partir de inicio. Pero ahora, evidentemente, tiene que cambiar la visión Pablo Machín de este asunto, porque a base de goles Ben Yedder se está ganando el sitio en el Sevilla. Joaquín Anduro, compañero de la edición nacional del Desmarque, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Jugador Hyundai de la jornada, de toda la jornada en Liga, quinta jornada liguera, Wissam Ben Yedder. Ha sido una gran actuación, como estabais comentando, del delantero francés. 3 goles en el Ciudad de Valencia para reconducir un poco la situación del Sevilla, muy castigado por los resultados durante las últimas jornadas. Bueno, quitando la primera jornada, que también goleó en Vallecas, no había conseguido todavía un buen resultado, aparte de ese triunfo. Un jugador que para mí tiene un nivel que ya ha demostrado. El año pasado, por ejemplo, si miramos la cifra de máximos goleadores de la Champions League, creo que solo la delantera del Liverpool, Cristiano y poco más, se quedaron por delante finalmente en esa lista de goleadores, en goles, ese doblete, recordamos,
en el partido histórico ya para el sevillismo de Old Trafford, un hat-trick que marcó también al Maribor, creo recordar, en la primera fase. Unas actuaciones que para mí no le hacen ante la afición ganarse el cartel de delantero. Yo creo que ante la afición sí. Yo creo que la gente sí que reclama, ¿no?, la presencia de Ben Yedder, porque es un futbolista que cae bien también a la grada. Pero el que tiene que convencer es al entrenador, que hasta el momento no lo tenía como principal solución para la delantera. Pero tampoco el año pasado, porque tampoco llegó a ser nunca titular fijo. Recordamos ese partido en Old Trafford, salió desde el banquillo y desde ahí tuvo que marcar los 2 goles. Muriel fuera de forma, fuera de todo. Yo creo que Andrés Silva y Ben Yedder me parece una gran pareja de delanteros. Una pareja de delanteros para competir por Europa, para llegar lejos en las rondas de Europa League en la que está inmerso el Sevilla. Y a partir de ahí tiene que modificar el esquema Pablo Machín para poder dar entrada a los buenos, porque está muy bien que tenga un estilo fijo, un esquema con el que ya haya triunfado, por ejemplo, en Girona, pero no todos los equipos son iguales. Hay que adaptarlo. Este año, por ejemplo, Eusebio entró en el Girona y quiso imponer un 4-4-2 o 4-3-3 y no le funcionó. Volvió al final al esquema que ya tuvo el año pasado con Pablo Machín, a ese 3-5-2, 3-4-3, y le ha funcionado. Pues habrá que también adaptarse un poco a lo que tiene el equipo, a los jugadores, a qué es lo mejor para el club y no tener unas ideas tampoco tan prefijadas, porque eso al final no te lleva a nada. Pues sí, hemos elegido a Wissam Ben Yedder, habéis elegido a Wissam Ben Yedder, pero perfectamente también podría haber estado ahí Cristian Stuani, el delantero del Girona, ¿no? Hablamos del Girona, ya con Pablo Machín se salió el año pasado y ha demostrado este año que no es flor de un día lo de Cristian Stuani. El internacional uruguayo marcó dos goles en el Camp Nou, 2 buenos goles. Pero es que viene además de marcar también contra el Celta en la anterior jornada, ¿no? Y también marcó 2. Es el pichichi de la liga ahora mismo, empatado con Lo Messi, los 2 con 5 tantos. Unos números que para un jugador como Stuani, que se ha pasado toda la vida como un delantero de 7, 8 goles por temporada, el año pasado marcó más de 20. Ya casi lo lleva. Vale, ya está cubierta la expectativa de Stuani para esta temporada, pero lo cierto es que con el Girona se ha convertido en un delantero de un grandísimo nivel. Bueno, el jugador Hyundai de la jornada para Wissam Ben Yedder, aunque también, por ejemplo, otros como Stuani tuvieron una brillante actuación. Por cierto, la roja a la Inglés, con este tema ya para introducir también el debate, a mí me parece expulsión. No sé cómo lo ves tú. Es que le pega con el codo en la cara. Se han quejado mucho los jugadores del Barcelona. También Ernesto Valverde dice que no es agresión ni por asomo. A ver, agresión, pues a lo mejor no, pero juego brusco, grave sí que es, ¿no? Quiero decir, levanta el codo a una altura desproporcionada. No es agresión porque no impacta de lleno, porque no con demasiada fuerza, pero sí que golpea el rostro. Cualquier jugador puede levantar la pierna y pegarle con los tacos a otro futbolista en el tobillo o en la rodilla por haber sacado esa plancha, eso sería roja. Pues con el codo igual, incluso, además una parte tan dura como el codo, tan peligrosa para sus rivales, le podría haber abierto una brecha a Pere Pons, aunque sí es verdad que en la jugada realmente es Pere Pons el que va a impactar contra el Inglés, pero le pega con el codo en la cara. Sí, que la falta primero lo comete el futbolista del Girona, Pere Pons, pero claro, luego no puedes obviar lo que pasa después, ¿no? Y lo que pasa después es la roja directa al Inglés. Para eso está el VAR. Gil Manzano lo consultó, vio clarísimamente que le pegaba con el codo en la cara y acertada o desacertadamente, al final lo que señaló es expulsión. Los jugadores del Barcelona parece que no se adaptan todavía, que existe un VAR, que existe un vídeo con el que se puedan rearbitrar las jugadas, y parece que eso es lo que le molesta, que a posteriori pues les haya enseñado una expulsión que era clara y que de primeras no vio el árbitro. Gracias, Joaquín. A vosotros. Bueno, pues precisamente sobre esta acción empezamos el debate, un debate que va a tener hoy 2 puntos de interés. El primero, evidentemente, es lo que ocurrió en el Camp Nou. Y el segundo, vamos a hablar un poquito de horarios y de calor, ¿no? y de una nueva polémica, ¿no? entre Real Federación Española de Fútbol de cómo se dan cariño, ¿no? Y entre la Liga, o mejor dicho, entre sus 2 dirigentes. Fran Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, Pepe Jiménez. Buenos días. Bueno, ¿os parece expulsión vosotros lo del Inglés? ¿Creéis que está bien arbitrado la acción y el partido y que no tiene motivos el FC Barcelona para quejarse, o sois del otro punto de vista? Yo creo que sí, que es una expulsión clara. Al final puede haber ese tipo de lances en... no sé, es que si ves el vídeo es un gesto muy antinatural, ¿no? Es que levanta muchísimo el codo, a mí me sorprende mucho. Y claro, si fuera del giro lógico del cuerpo, pues a lo mejor
lo puede interpretar el árbitro como una carga, pero es que fue un codazo a la altura de la boca, fue un gesto muy llamativo, entonces para mí es expulsión clara. Yo puedo entender que habléis de expulsión clara, de que el gesto es antinatural, evidentemente es antinatural, pero también creo que, es decir, es a Perepón la acción, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. Él mismo reconoce después del partido que le ha pedido perdón al inglés, que era falta suya, que él va pasado, que es evidente que el gesto, pero en una acción donde el propio jugador del Girona le dice al inglés, oye, mira, perdón, que yo creo que te he hecho falta. Y él mismo lo dice. Ni yo tengo la culpa, ni el inglés tiene la culpa, ha sido el VAR el capitado, nosotros no podemos hacer nada. Sí, yo entiendo que es una acción que quizá puede parecer que el gesto es antinatural, tal y cual, pero no olvidemos que al final las imágenes en vídeo en vídeos no se ve igual, es decir, el impacto no es el mismo en directo que nosotros que lo vemos en vídeo, que lo vemos en cámara lenta. Claro, pero, a ver, a mí, por ejemplo, me parece... Si el jugador de Girona llega pasado... Es decir, no digo que no sea el gesto antinatural. A mí, por ejemplo, me parece más clara la acción de Yené, el Sánchez Pepón, o Alejo, por ejemplo, la Alejo, que expulsan. Porque son bastante más... y además es la falta directa, ¿no? Pero en este caso, la falta directamente... O sea, quiero decir que el que tenía que haber sido expulsado, en el caso de Yené, es el futbolista que comete la infracción. En este caso, la primera infracción la comete el jugador del Girona. Exacto. Claro, pero eso no hace que haya que ponerse una venda con lo que pasa después. Y lo que pasa después es que Lenglet, como decía Frank, creo yo, ¿no? Acertadamente, levanta el codo de manera antinatural para, yo creo, con la intención de cortar la progresión de Pere Pons, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo en mi idea. Si el jugador que ha recibido el codazo dice que le pide perdón al Lenglet, es decir, el que recibe el codazo pide perdón. ¿Tiene razón entonces el Barça en quejarse? Yo creo que sí. Yo creo que no. Bueno, pues juzguen ustedes mismos, quiero decir, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión de esta acción? Y cuéntenosla a través de Facebook Live, por ejemplo. El otro punto de debate, y este también es bastante jugoso, ¿no? Esto decían ayer el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, en Tiempo de Juego, la cadena COPE, sobre los horarios. ¿No lo escuchaste? Sí. Rubiales muy buenas. Hola, buenas. Tenemos la competencia de los horarios en primera y en segunda división. Digan lo que diga quien sea, esas son las competencias que están transferidas por medio de un convenio de coordinación a la primera y a la segunda división, y bueno, las queremos recuperar. Y no solo eso, también en segunda B, en tercera y en el resto de categorías donde no tenemos las competencias, donde las tienen los clubes. Y saludo al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Hola, Javier, muy buenas. Muy buenas. Yo he negociado, creo que son 3 convenios de coordinación, y siempre es una amenaza que viene partida de la federación. Vamos a recuperarlos si no nos dais un pastón de dinero. Eso fue en las anteriores, no ahora. Y nosotros ya dijimos que esas competencias creemos que son de la Liga desde 1990, nada más. No nos vamos a poner de acuerdo, pues que cada uno veremos qué camino se toma, pero al final lo tendrá que resolver un órgano independiente. Que se mire por China, que se mire por el dinero, que se mire por todo, pero desde luego sin poner en riesgo la salud, ni de los que participan en el césped, ni de los que están en la grada. Nosotros entendemos que los ingresos son muy importantes, pero no vale todo. Y tenemos que mirar por la salud los responsables, no pensar únicamente en el dinero. 14 o 20 casos de lipotimia como hoy en el campo Ciudad de Valencia. Miren, en Valencia llegamos a detectar, y si lo hicimos ver así a la Consejería de Sanidad, un grupo de aficionados que iba a fingir lipotimias. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a hacer una foto, subir a Twitter, un tío ahí tirado y haciendo el cuento. Y no hable de la gente que está sufriendo, porque se nota que él no ha hecho deporte a 30 y tantos grados en un césped. No sabe lo que es eso. Porque se habla con una demagogia terrible. Claro que hay atenciones. Como pasa en cualquier sitio, un día de una ola de calor en muchos sitios. Pero la gente se la atiende y se terminó y para casa. No saquemos las cosas de quicio, porque hoy en Valencia hacía 29 grados. A 29 grados no se puede jugar al fútbol, no se puede ir a ver un evento deportivo que hacen hoy 110.000 personas a 32 grados, viene un evento deportivo sin quejarse, y cuando es el Jerez es a 34 grados. El problema es, y él no se atreve a decirlo, que es preso de la televisión. Que aquí quien manda en los horarios no es él, que es lo que le gustaría a él. Es otro que le llama y le dice, este partido se juega hasta ahora y punto. Y tú te callas, Javier. Y entonces él tiene que agachar la cabecita y poner el horario a la hora que le dicen. Partido en Estados Unidos. ¿Renuncia ya usted a eso después de la negativa de la Federación?
No, pero no voy a discutir este tema ahora. Nosotros tenemos una carta que nos ha enviado el presidente de la Federación del viernes. Nosotros ahora estamos trabajando lo que dice la carta, la documentación nos habla de la carta y nada más. Y yo creo que el debate que ahora tenemos que tener en la Liga es la carta que nos ha enviado el presidente de la Federación y la contestación oportuna con la documentación y las cuestiones que nos plantea la Federación. Lo que pasa que lo que no se nos puede es pedir algo y pedir una contestación acorde a derecho mandando un trabajo de segundo de la ESO. Tienen que argumentar lo que piden. Lo que pasa es que hay algunas personas en este país, y el señor Tebas yo creo que abandera ese perfil, que creen que pueden pedir todo cuando a ellos les apetece. Y en esta federación ahora se piden las cosas, yo no sé cómo se harían antes, seguramente igual de bien o mejor o peor, pero ahora se hacen con rigor. Una cosa más, pues claro que le hemos mandado una carta diciendo, explicarnos qué es lo que pedís, pero lo digo aquí muy claro, no se va a jugar ese partido en Miami, que se le quite de la cabeza. Así viene el día y así es la radio. Bueno, un nuevo capítulo, ¿no?, de esta polémica entre Federación y Liga, entre Rubiales y Javier Tebas por los horarios. Fran, primero os pregunto, nuevos casos de lipotimias en el campo del Levante, por ejemplo, en el partido Se tiene miga. entre el conjunto Granota y el Sevilla, en fin, y quejas generalizadas por los horarios de los partidos. El del Betis, por ejemplo, se tuvo que retrasar porque era insoportable el calor que hacía en Sevilla por la tarde y que sigue haciendo. Entonces, volvemos a debatir acerca de los horarios y si aquí hay que entrar, por ejemplo, como lo que pretende la Federación, de recuperar las competencias ya a partir de la próxima temporada para cambiar esto. Yo creo que la competencia de los horarios está bien como está, que sea la Liga quien decida. Sí que creo que deberían escuchar bastante más a los clubes porque evidentemente en un país como España en estas fechas pues todavía hace muchísimo calor. Sobre el caso de las lipotimias, compartía Luis Rubiales en su cuenta de Twitter una foto de una señora con un golpe de calor. Se ha confirmado después que esta señora era jefa de prensa del Levante cuando Rubiales estaba allí y que además se la quería llevar a la AFE cuando Rubiales estaba en la AFE. Entonces, ¿es verdad ese golpe de calor? ¿Es casualidad que fuera una persona cercana a Rubiales o fue fingido? Lanzo ahí la pregunta, yo no lo sé. Aquí hay una guerra entre ambos que es evidente y con las más sucias artes. Puede ser hasta una guerra un poco sucia también, ¿no?, entre ambas partes. Pero, claro, aquí se habla de los clubes, el interés de los clubes, pero luego los clubes tampoco se mojan al respecto. Por lo menos muchos de los clubes no se mojan con el tema horarios porque no quieren quedar mal con Tebas y porque también les interesa el reparto, claro, el reparto televisivo. Que aquí hablamos de horarios, que yo, por ejemplo, a mí, escuchando a Rubiales y a Tebas, pues me parece bastante más convincente Luis Rubiales por la forma de expresarlo y también por lo que dice. Pero, digo en este asunto, pero también es cierto otra cosa, que aquí todo el mundo quiere ganar más dinero y todos los clubes quieren ganar más dinero. Y el dinero actualmente los clubes lo ganan gracias al reparto televisivo. Con lo cual todo es una cadena inseparable, ¿no? Y los propios clubes, muchos de ellos, no se pronuncian al respecto porque lo saben perfectamente. Exacto, porque yo entiendo a los entrenadores que salen en sala de prensa, o en este caso con el Rubiales, que si los descansos, que si las horas. Sí, pero tu presidente ha firmado, el presidente de cada club ha firmado este convenio, ha firmado jugar a estas horas y lo ha aceptado. Evidentemente, que no se puede jugar en Sevilla a las 6:30 de la tarde, pues estaremos de acuerdo. Pero es que el Real Betis y el Sevilla en su día firmaron que estos horarios eran posibles. Es decir, aquí al final el que manda siempre es el dinero. Y el que se llevó y el que cambió el horario de una Supercopa de España porque todavía desconocemos la razón fue Rubiales. Y evidentemente Rubiales se llevó dinero de esa operación. Bueno, Rubiales, la federación en este caso. Quiero decir que al final aquí el que comanda es el dinero. Que me parece que es un discurso muy, voy a decirlo, me parece muy hipócrita que se hable de horario de un lado y otro. O sea, al final el dinero, al final lo que manda es el dinero. Bueno, veremos qué sucede si la federación, como dice Rubiales y como ha anunciado el propio máximo organismo del fútbol español, recuperase las competencias de los horarios
y se hiciesen unos horarios más acordes sin tener en cuenta, por ejemplo, las peticiones de las televisiones, ¿qué creéis que pasaría? ¿Os parecería un buen escenario? Yo siempre que haya acuerdo entre clubes, entre clubes y liga, para mí es posible. Es que lo que tienen que hacer es sentarse y llegar a un acuerdo y dejarse ya los dos de rencillas personales. Hay da la sensación de que lo único que hay ahí son rencillas personales. Es una lucha de egos totalmente y yo creo que aquí el único perjudicado, por mucho que tanto uno como otro intenten decir que lo importante es el aficionado, yo creo que ni ellos mismos están pensando realmente en el aficionado. No, por supuesto que no piensan en el aficionado. Pero por un lado o por otro, vuelvo al tema. El que se lleva el partido a Estados Unidos no creo que esté pensando en el aficionado, está pensando en lo que conlleva económicamente. El que se llevó el partido a Tánger no pensó en los aficionados, pensó en lo que se lleva económicamente. Por supuesto que ninguno de los dos están pensando en los aficionados, están pensando pues en lo que piensan. Bueno, Tebas, que sigue, por cierto, convencido de que se va, convencido. Al menos alberga esperanzas de jugar en Estados Unidos y le dijo a Rubiales que se le quite de la cabeza esa idea, ¿no? Que no se va a jugar en Estados Unidos. Veremos qué sucede también con ese, pero es otro tema. Gracias, Fran. Gracias, Pepe. Como vosotros siempre. Bueno, para terminar este primer directo de la mañana tenemos que hablar de motos y de una polémica en MotoGP. Esta vez no entre Márquez y Rossi, pero también con Márquez de por medio, entre Márquez y Jorge Lorenzo. También hacía un poco de calor. Precisamente se refería a eso un poco para respaldar, ¿no?, el horario de los partidos de la Liga. Javier Tebas. Llega por aquí Fran Ortiz, se incorpora por aquí el compañero. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Chema. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre Márquez y Jorge Lorenzo en un gran premio en el que se coronó Marc Márquez? Sí, bueno, parecía que la guerra, ¿no?, entre los pilotos españoles podía estallar, sobre todo cuando ambos fueran compañeros de equipo. Recordemos que Lorenzo para la próxima temporada ha fichado por Repsol Honda y será compañero de Marc Márquez. Sí. Pero esa guerra, bueno, pues desafortunadamente para los intereses de Honda ha estallado un poquito antes, ¿no? Veremos a ver en qué queda de aquí a final de temporada, porque todavía quedan muchos grandes premios, pero desde luego la rencilla está desatada, ¿no? Le exige Lorenzo una disculpa a Márquez. Sí, bueno... Porque si no, pero además yo creo que en cierto modo hay un tono incluso de amenaza, ¿no? Porque le exijo una disculpa o de lo contrario tendré que cambiar mi manera de pilotar y es algo que no me gusta, como que tendré que ser más agresivo con él, ¿no? En cierto modo se ha tomado incluso como con tintes de amenaza, ¿no? Claro. Porque al final se trata de una situación en la que, depende de la perspectiva en la que se mire, realmente nos damos cuenta de que los dos se equivocan y los dos en parte también tienen parte de razón cuando realizan su discurso. A mí me parece que el que más se equivoca es Jorge Lorenzo, porque al ir por fuera en la trazada tiene más que perder, evidentemente, y además está en un sitio de la curva en la que el trazado no es nada limpio y tiene que intentar esperar un poco más para abrir gas, ¿no? Tal y como comentaba Marc Márquez, porque sabe que realmente si ahí la moto está un poco girada y abre gas antes de tiempo, la caída prácticamente está asegurada, como le pasó. Y no solo eso, Chema, sino que además en una primera curva de salida tiene el riesgo de que cualquier moto que esté pasando por al lado se lo lleve por delante, ¿no? Y ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con el desafortunado accidente que tuvo Marco Simoncelli, que finalmente le arrebató la vida, ¿no? Así que, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Y luego Lorenzo es verdad que también lleva razón en el sentido de que Márquez entra coladísimo en la primera curva, pero él suelta los frenos para precisamente evitar la colisión con Jorge Lorenzo, y es el que tiene que recortar, digamos, por dentro para finalmente, digamos, hacer lo que se conoce en motociclismo como tú me la haces y yo te la devuelvo, ¿no? Ese passing interior y luego por dentro, a la hora de abrir gas, el que es adelantado vuelve a adelantar, ¿no? Bueno, terminó enfadado Jorge Lorenzo, que no pudo terminar, evidentemente. Sí, cayó en la primera curva y ahí se quedó, evidentemente. Lo antes posible también. Sí, bueno, tiene una lesión en su pie derecho, en un dedo del pie concretamente. Seguramente no llegue al próximo Gran Premio, que se disputará en Phillip Island. Y además también hay que tener en cuenta dos cosas más, Chema. La primera de ellas es que Jorge Lorenzo, aparte de perderse esa carrera, recordemos que estaba
peleando por acercarse cada vez más a Marc Márquez, aunque lo tenía todavía muy lejos, y sobre todo que pierde la segunda plaza, ¿no? Que la toma Andrea Dovizioso, que ayer fue segundo además, y que sigue estando todavía lejos, ¿eh? No podría proclamarse Márquez campeón en la próxima carrera, pero sí en la siguiente, así que tendremos que estar. Tiene pinta de que va a ser Márquez nuevamente camino de su quinto mundial. Campeón del mundo, quinto mundial, nada más y nada menos. Veremos qué sucede también con la polémica y si hay rectificación de Márquez y si hacen las paces sin mayores problemas. Dos que van a ser compañeros el año que viene. Te decía antes Phillip Island, ahora creo que es Sepang donde se corre el próximo Gran Premio. En cualquier caso, venimos del Gran Premio de Aragón, se corría en casa para los pilotos españoles y eso hizo todavía que el ambiente se caldeara un poco más. Sin duda, gracias Fran. Como siempre, un placer. Hasta aquí el primer live de la mañana. A partir de las 12 del mediodía estamos con más actualidad deportiva. Efectivamente, volvemos con el segundo, esto es por orden evidentemente, y tenemos que repasar ya con más detalle lo que dio de sí la jornada. Hablaremos del Betis, también de los equipos de nuestras ediciones, de la segunda división que se cierra hoy con el Deportivo de La Coruña, en fin, y de muchos más temas. No se vayan, hasta ahora.